Bueno, si ustedes entran en mi canal de YouTube, van a ver la huella de la semana pasada, donde hablamos con juristas especializados en el tema de derecho penal, con gente experimentada, tratadistas de derecho, por un tema que es de candente actualidad y tiene que ver con la baja de la edad en la imputabilidad de los menores. Es un tema importante que está en la agenda del ministro de Justicia de la Nación, de Cunio Libarona, que de hecho va a presentar un proyecto de ley para bajar la edad de la imputabilidad. Claro que eso despierta una serie de opiniones, muchas a favor, otras en contra y otros que no opinan porque no conocen el tema. Acá, por ejemplo, en Salta, el ministro de Seguridad de la provincia, ex juez, dijo que él está de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad a partir de los 14 años. Actualmente es a los 16 años. ¿Y por qué estamos en este tren de saber si bajamos o no, si formulamos un cambio o no? Porque la delincuencia en los menores es cada vez mayor. Algunos dicen, no, si vemos las estadísticas no es así, que esto y el otro. Habrá que ir a explicarle a las víctimas qué pasó, a ver si las estadísticas los van a calmar, si les van a devolver a los muertos, ¿no? Que se llevaron puestos los chicos menores de edad. Entonces, en todo eso hay que pensar. Claro que para que eso ocurra hay que formular criterios con mucha seriedad. Vamos a hablar ahora por ese tema con la doctora María Eugenia Hernández Berni. Hernández Berni, me suena, es el intendente de Tartagal, el mismo apellido. Esta señora es asesora de Incapaces 5 del Distrito Judicial Centro. Doctora María Eugenia Hernández Berni, Jorge Calvo la saluda, buen día. Buenos días, señor Calvo, buenos días a usted y a toda la audiencia. La verdad que un gusto poder comunicarme con ustedes y bueno, también comprometida con este tema de la situación de la punibilidad de los menores de edad, sí, porque creo que es una preocupación que nos afecta a todos como ciudadanos y también particularmente a nosotros los operadores jurídicos que tenemos la ardua tarea de tratar de revertir estas situaciones de manera permanente y diaria. Perfecto. Para que la gente la conozca, doctora, cuéntenos un poco de usted. Usted es abogada, está a cargo de la asesoría de Incapaces número 5 del Distrito Judicial Centro, ¿verdad? Sí, efectivamente, señor Calvo, yo soy abogada, soy escribana, me desempeño en el Ministerio Público Pupilar de la provincia de Salta desde el año 2008, cumpliendo diversas funciones en la carrera judicial y anteriormente he sido asesora de Incapaces en la ciudad de Tartagal hasta el año 2020 y desde el año 2020 a la fecha soy asesora en la ciudad de Salta. También he podido realizar una visita profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habiendo sido seleccionada por este organismo para poder colaborar con la situación de derechos humanos del continente, ¿no? Perfecto. Eso digo para más o menos acreditar el grado de experiencia que tiene y la solvencia de su opinión. ¿Qué opina respecto de este tema que acabo de enunciar? La baja en la edad de la imputabilidad. ¿Usted cree que con eso podríamos solucionar los crímenes, delitos y demás que se cometen a diario en la Argentina? ¿Puede ser eso un foco, digamos, de análisis importante para frenar a los delincuentes precoces? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Qué opina sobre eso? Bueno, en primer lugar creo que hay que hacer una distinción entre una solución legislativa y una solución de justicia social, por así decirlo. Nosotros sabemos que desde el punto de vista de la posibilidad de modificar la legislación, hay un trámite parlamentario que puede, en el caso de contar con las mayorías necesarias, hacer una modificación de esto, ¿no? Es una posibilidad que se da desde el punto de vista legislativo, sí lo es. Ahora yo creo que lo que nosotros tenemos que valorar es si esta decisión, si esta política de Estado va a ser suficiente para modificar esta situación de delito de los niños que tenemos hoy como autores principales de estos hechos graves. En ese sentido,
y como ya lo he adelantado en otros medios, desde mi humilde opinión, entiendo que no es la solución bajar la edad de punibilidad de los menores. ¿Esto por qué lo considero así? En primer lugar, los niños que estadísticamente llegan a cometer delitos vienen de hogares disfuncionales, donde no hay ejercicios correspondientes a la responsabilidad parental que sean adecuados para la contención del niño en un ambiente sano. Tenemos que recordar que hoy en día hablamos todo el tiempo de que la mujer, los derechos de la mujer, que tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Este derecho se hace también extensivo, y no hay lugar a dudas que le corresponde a los niños, y que los niños no tan solo debemos garantizar este derecho, sino que también existe una obligación del Estado de brindar una protección reforzada a estos menores, porque justamente son personas en estado permanente de desarrollo que van a ir formando su personalidad, su carácter y sus comportamientos sociales a partir del contexto social en el que viven. La familia es el núcleo de toda sociedad organizada. En consecuencia, nosotros a dónde tenemos que apuntar desde mi perspectiva es a modificar estos espacios de desarrollo natural del ser humano, que es la familia. Por eso entiendo que el Estado debe ocuparse de la niñez y de una manera sumamente diligente. ¿Esto qué significa? Tenemos que advertir con más diligencia y con mayor premura cuáles son los niños que se encuentran en hogares disfuncionales, porque si nosotros los sostenemos en esos lugares y no hacemos nada por ayudar a estas criaturas que están sido sometiendo a malos tratos, a conductas de violencia, de negligencia y demás, y es muy probable que lleguen a este espacio delictivo por no tener un lugar de contención. Sí. Fíjese también, señor Calvo, que los lugares de contención más importantes que nosotros tenemos como sociedad son la escuela e incluso los clubes deportivos, donde los niños pueden canalizar a veces las frustraciones que tienen dentro de los lugares porque llegan a la casa y el papá, la mamá les pega, a través del deporte o que es una actividad que les da una disciplina a los menores y le establece ciertas reglas del juego que a la postre se vuelcan en las reglas sociales que uno tiene como ciudadano, que respetar el derecho del otro para hacer valer el de uno. Entonces, en este sentido, creo que el Estado, lejos de estar poniendo la mirada en bajar la edad de punibilidad de los menores, o de pensar en sacar la educación obligatoria, o de privatizar los clubes de barrio, tendría que estar mirando en justamente hacer un refuerzo en todas estas instituciones, que es lo que logra dar contención a los niños y donde normalmente se advierte la primera situación de alarma cuando un menor de edad está en situación de vulnerabilidad. Fíjese usted, Jorge, que cuando un niño no asiste a la escuela, el directivo tiene la obligación de poner en conocimiento esa situación ante el órgano de protección de derechos, que es la Secretaría de la Niñez. A partir de allí se activa un mecanismo para verificar qué está pasando con este niño. Entonces se llega a la casa del menor y así se puede visualizar a través del Estado si los padres están delinquiendo, si hay un ambiente que no es favorable, y se pueden tomar medidas para sacarlo. Ahora le hago una pregunta, doctora María Eugenia. No sé si leyó ayer, por ejemplo, la mujer que abandonó a su bebé de 10 meses en una plaza ahí en Metán, ¿no? Sí. Hay muchos casos de esos. Por ahí salen a la prensa algunos, no sé si serán todos, pero es llamativo el comportamiento también de los progenitores en muchos casos, donde se dan también abuso hacia los menores, donde los menores son golpeados, ignorados, maltratados o lo que fuese. Y eso, como bien dice María Eugenia, traduce un hogar en un hogar disfuncional, como acaba de expresarlo, con las consecuencias nocivas que después pueden permanecer en la vida del menor. No sé si eso tiene una relación después con la forma de comportamiento social que adopta ese menor al relacionarse con los demás ya en sociedad. Por supuesto que sí, Jorge. Lamentablemente a la prensa no llega ni el 0,01% de la cantidad de situaciones de niños en estado de vulnerabilidad que nosotros los asesores recibimos permanentemente. Si a eso le sumamos que solo llegan a la justicia un número limitado de casos, creo que la situación es sumamente agravante y que esta situación agravante, lejos de preocuparnos, nos debe ocupar a todos los miembros de la sociedad,
Por eso siempre mi mensaje a la sociedad es que cuando adviertan una situación de un niño en riesgo lo pongan en conocimiento de las autoridades, porque todas las personas somos responsables del cuidado de la niñez. Ahora bien, lógicamente, usted fíjese que por naturaleza lo vemos en el mundo animal de una manera más pacífica, ¿no? Sí. Cuando hay un mamífero que tiene un cachorro, el mismo mamífero se encarga de alimentarlo y cuidarlo. Nosotros los seres humanos también somos animales mamíferos y por lógica, por naturaleza, lo normal que debería acontecer en la vida es que seamos cuidados por quienes nos han dado la vida. Sin embargo, esta circunstancia lamentablemente en muchísimos casos no se da. Entonces el daño que se le genera al niño que está en capacidad de formación no tan solo es el daño físico que se le puede generar a partir de, por ejemplo, de un golpe, sino también es el daño a la psiquis del niño, quien tiene que entender que esa persona que por naturaleza está destinado para cuidarlo y darle seguridad, lo está dañando. Entonces no es tan solo el daño físico, sino el daño más irreparable es el daño psicológico y emocional que se hace a ese niño. Ajá. Ese niño que ha debido soportar y ha tenido que internalizar con los pocos recursos psicológicos que tiene por su corta edad esta situación de esta agresión de quien por naturaleza debe cuidarlo, a veces lo debe superar solo porque no tiene acceso a un psicólogo, porque no tiene acceso a una red de contención o porque no tiene nadie en la casa que le pregunte qué te pasó, cómo estás. Esto es grave. Por eso es lo que yo insisto, que a veces el niño que vive estas circunstancias trágicas llega a la escuela y quizás encuentra contención con el maestro o la maestra. Ahora ahí hay un tema... al club deportivo y encuentra contención con el profesor que le da la clase. Sí, ahora, evidentemente, la crónica de ese relato me parece muy verosímil, pero ¿cómo hace el Estado para interiorizarse de eso? ¿Cómo hace para ser eficiente en el seguimiento de lo que pasa en los hogares argentinos? ¿Cómo hacemos para que el Estado ponga atención, la lupa, para que le avisen a usted, a cualquier otro que pueda defender a una persona en situación de vulnerabilidad y de crisis? Es muy difícil el grado de operatividad, de bajar eso que es platónico, idealista, a la realidad. No sé si me entiende el concepto que quiero Sí, desarrollar. lo comprendo perfectamente. Bueno, en primer lugar, puntualizar de que no es una pretensión a una suerte de utopía, ¿no? Sino que esto se da en la práctica y lo hacemos todos los días, muchísimas personas que trabajamos en silencio, pero que lo hacemos de manera responsable. Ajá. En Argentina, Jorge, nosotros tenemos un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes que tiene su origen en la Convención de los Derechos del Niño. En la práctica, ¿cómo se hace? Supongamos, yo tengo un niño que está siendo golpeado por los padres y llegó golpeado a la escuela llorando que no quiere volver a la casa. La maestra va y hace la denuncia en el destacamento policial, inmediatamente la policía se comunica con la Secretaría de la Niñez y Familia, se manda al niño al médico para que sea revisado, interviene un fiscal penal por el delito de lesiones, en el caso que hubiera habido una lesión, y en el caso también interviene la Secretaría de la Niñez y Familia para disponer a cargo de quién quede este niño. En el caso si va a quedar a cargo de un abuelo, del otro padre si están separados, y se disponen las provisiones de acceso y acercamiento a través de un juez de violencia familiar. Nosotros los asesores, ¿qué hacemos? Verificamos que este niño esté siendo debidamente protegido a través de las medidas adecuadas y suficientes para evitar que pueda ser víctima de nuevos hechos de violencia. Sí. Con posterioridad se ordenan las pericias y se verifica cuál es la conducta que tiene que modificar el padre que ha cometido esta acción en contra del niño. Esto se hace a través de un proceso judicial y de esta manera se va verificando si el niño puede volver con esta persona que lo ha agredido o ha sido negligente en su cuidado, o en el caso si es necesario que permanezca con otro miembro de la familia ampliada o en un dispositivo del Estado, que en el caso saldrá dado en adopción. Este es el sistema real que existe en la República Argentina, que en las provincias se aplica de manera con una mínima diferencia en función de las legislaciones locales, pero que en general se aplica en toda la Argentina. ¿Por qué es importante destacar esto, Jorge? Porque no es que exista una ausencia del Estado en cuanto a una vez que se conoce el hecho, cómo se articula y se trabaja, sino lo que estamos fallando como Estado, y esto hablo en plural, es en la necesidad de reforzar las tareas del ejercicio de los roles parentales. Por eso es bueno saber que en la provincia de Salta existe un plan de fortalecimiento de los roles paternos. Normalmente a estos padres que incurren en estas conductas
se les requiere que cumplan con estos cursos de los ejercicios de los roles parentales, porque hay personas que tienen hijos y no saben cuáles son las funciones que deben cumplir con los hijos, claro, o cómo sí. establecer límites sanos cuando hay alguna transgresión propia de la niñez o de la adolescencia. Ahora, más allá de esto que ha descrito absolutamente con mucha claridad María Eugenia, está ya la realidad que nos golpea, ¿no? Un chico que a partir, no sé, 14, 15 años, ese que mató al playero en Buenos Aires tenía 15 años, otro chico que fue al colegio y tenía 14 años con un revólver. Son personas que ya alcanzaron el discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Y consecuentemente, cuando uno dice, bueno, ha cometido el delito, para que la gente entienda hay que bajarle un poco a tierra, ¿qué es el delito? Es la ofensa contra la ley, es esa conducta típica, antijurídica, culpable y punible, macanudo. Se adecua al tipo que marca el código punitivo y el tipo es un delincuente, independientemente de la edad que tenga. ¿Cómo hacemos entonces para ver si es compatible que ese chico pague por su delito, pero no por el tema solamente del escarmiento, que como dice la Constitución, las cárceles no serán para castigo, sino para su reinserción social? En ese tema creo que el Estado todavía no está preparado para eso. No sé cómo lo ve usted. Mire, en primer lugar es importante destacar que las cárceles no son para castigo, como usted bien lo dijo, y no es para el escarmiento. Normalmente, yo creo que es un ejemplo muy interesante el que existe actualmente en Holanda, ¿no? Donde hace un par de años salió una nota periodística donde el flagelo de las cárceles de Holanda consistía en que no habían personas que estén condenadas a penas de prisión y las cárceles estaban vacías. ¿Por qué sucedió esto? Creo que es importante tener en cuenta el derecho comparado y las políticas públicas, porque esto ya no es una cuestión del derecho estricto, sino es una cuestión de políticas públicas. En la medida que nosotros tengamos lugares de centro de jóvenes en conflicto con la ley penal, como nosotros tenemos actualmente acá en la ciudad de Salta y en toda la provincia, los centros de jóvenes en conflicto con la ley penal, que están destinados al alojamiento de menores en condición de encierro porque han cometido delitos graves. En la medida que nosotros tengamos estos centros donde podamos contar con equipos interdisciplinarios que permitan verificar cuáles son las circunstancias que han llevado al menor a cometer el delito, se puede trabajar en la reversión de estas causas. Es importante destacar que no es que el menor tiene un discernimiento pleno porque tiene 16 años o porque tiene 14, sino no sería menor de edad, ya hubiera adquirido la mayoría de edad, entonces no podemos ponerlo en el mismo lugar que un adulto, porque justamente porque es menor está sujeto a la responsabilidad parental y a la autoridad de los padres, y en el caso el acompañamiento que hacemos nosotros los asesores de menores. Sí. Es por eso que son menores, si no ya hubieran adquirido la mayoría de edad a los 14, por así decirlo. No es lo mismo el discernimiento para los actos civiles que la posibilidad de entender la gravedad del acto cuando se comete un delito. Claro. Con esto quiere decir, no es que se lo esté justificando por mi parte al menor que comete un delito, cualquiera sea el delito, aunque sea un delito de hurto, de robo o de homicidio o de abuso sexual, para nada, sino que lo que creo que debemos poner el foco es decir, bueno, si este menor ha cometido este delito, someterlo a un tratamiento tutelar como existe realmente en Argentina actualmente en la ley, pero que ese tratamiento tutelar sea efectivo. ¿De qué va a depender que sea efectivo ese tratamiento tutelar? Que tengamos un equipo interdisciplinario que pueda hacer el abordaje de cada uno de los menores, que verifique cuáles son las condiciones sociofamiliares que tiene, que verifique si tiene alguna alteración en sus facultades mentales y en el caso se le pueda brindar tratamiento. Fíjese que hay muchos casos que también tenemos problemas de salud mental que se desencadenan en la adolescencia, como la esquizofrenia. Claro. Entonces es importante que también haya un médico clínico, un psiquiatra que evalúe si es necesario darle también alguna medicación para que baje el grado de impulsividad del adolescente. Mi padre siempre decía que uno a los 18 es incendiario y a los 50 conservador. Esta frase que se aplica en las relaciones sociales que puede tener la persona también se aplica en esta evolución que tiene el ser humano propio de también los cambios hormonales, la adolescencia misma, relacionarse con la sociedad, la integración.
No nos olvidemos, Jorge, que hoy tenemos una sociedad muy sensible con las cuestiones de bullying, de grooming, donde la incidencia de los medios de comunicación es otra, y todas esas circunstancias nuevas nos obligan al Estado, a los operadores jurídicos, a los legisladores, a quienes están en las funciones ejecutivas, a tomar medidas que sean eficientes. ¿Cuál es lo que quiero decir para no dejarlo en una idea abstracta? A ver. Si yo tengo un niño que ha cometido un delito de homicidio, por ejemplo, bueno, lo sometamos a un proceso tutelar, que tenga un psicólogo que le haga ver la consecuencia de su acción, porque este niño no lo podemos hacer desaparecer de la sociedad. En algún momento, con pena o sin pena, va a tener que ser reintegrado. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar como Estado? Que cuando se reintegre, de una u otra manera, no vuelva a cometer el mismo delito. Lo único que podemos hacer con esa persona que ya cometió el delito es tratar de trabajar para reeducarlo y modificar esas conductas que son, más que transgredir una norma jurídica, es avasallar con la integridad personal o física o patrimonial de otro ser humano. Que ese es el foco. En la medida que nosotros logremos que esta persona comprenda el daño que ha generado y que se dé cuenta que eso no es posible hacerlo y que no lo debe hacer en adelante, sí vamos a lograr un cambio significativo. Pero eso no se hace a través de una hoja de un juez que diga usted a partir de ahora no va a cometer más delitos. Nadie cambia porque haya un papel escrito que diga eso. Sí. Para eso necesitamos que realmente haya un trabajo serio, real, con profesionales que puedan hacer que haya un cambio desde la parte interna del ser humano, en este caso el niño que comete el delito, para que en adelante no lo haga. ¿Y qué pasa con los mayores que utilizan niños o...? Bueno, los mayores, fíjese, Jorge, que los mayores que utilizan niños en el código, se le agrava la pena cuando utilizan menores para cometer delitos. Eso está sancionado. Pero como yo lo dije y lo manifesté en otro medio, estadísticamente, en la cantidad de delitos que se cometen en Argentina, los delitos graves cometidos por menores no llegan ni siquiera al 1% de los delitos cometidos en general. Sí. ¿Esto qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos un 99% de delitos, en principio, que son cometidos por adultos, que son los mismos que estamos hoy, y la preocupación está en cómo castigo a más menores, porque esa es la posición. Entonces yo creo que tenemos que hacernos un replanteo. Ya sea que el delito sea cometido por el menor o por el mayor, pongamos políticas reales que realmente la ayuden. Si yo como adulta salí a estafar porque tengo problemas económicos, que tengo que pagar la hipoteca de mi casa, y le pongamos también en el equipo interdisciplinario un sistema de administradores o de contadores, como lo hizo Holanda en su momento, para que la persona sepa administrar sus recursos económicos y en vez de comprarse el último iPhone, que sale $1.500, entienda que esa plata la tiene que utilizar para pagar la hipoteca o pagar la luz o pagar las necesidades del hogar. Es una cuestión de prioridades, de educación. Es una cuestión de reeducación, Jorge. Claro, eso es lo que yo apunto. Totalmente de acuerdo, doctora María Eugenia. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos mucho su participación y que haya podido generar las opiniones correspondientes sobre este tema. Muy amable. La agradecida soy yo, que tenga muy buen día y bueno, esperemos que esto siga con buen curso y los niños puedan encontrar un espacio de contención y los adultos una situación de tranquilidad. Perfecto, gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.